Hoy, miércoles 15 de septiembre, Costa Rica y nuestras hermanas naciones centroamericanas de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua llegan a los 200 años de vida independiente. Con respecto al entonces decadente por estos años 1821 del Imperio Español, hablamos del llevado y traído bicentenario. Pero, ¿y cómo nos tienen aquí en Costa Rica los sectores hegemónicamente dominantes a la llegada del bicentenario? Creemos que conviene puntualizar con el fin de que nos hagan reflexionar de manera crítica en el marco de la conmemoración del bicentenario cuáles son los aspectos políticos, socioeconómicos, ecológicos y culturales que muestra la realidad de nuestro país en estos momentos. Los citaremos como se nos vienen a la mente al momento de escribir este comentario. Pero es que sentimos una enorme obligación ético-moral de disentir de la fanfarria patriotera de falso civismo que ha venido vendiéndosenos por estos días como si estuviéramos en un paraíso terrenal de felicidad total. Llega el bicentenario y nos encuentra con una Costa Rica en proceso acelerado de polarización desde el punto de vista de concentración de la riqueza. Cada vez son menos los que tienen más, por un lado. Por otro, cada vez son más los que tienen menos. La clase media, sostén de la democracia en los mejores tiempos de esta, está en desaparición. Llega el bicentenario y nos encuentra con un sistema tributario perversamente corrupto. Su naturaleza de profunda injusticia se ha hecho más crónica desde que en la actual gestión gubernativa se impuso un ajuste fiscal en contra de los y las de abajo, para favorecer a los y las de arriba, acostumbrados estos a evadir sus responsabilidades tributarias, a eludirlas, a escamotear su pago y a mantener mucho capital fuera de nuestras fronteras, en paraísos fiscales. La anterior circunstancia ha venido consolidando el peso político de la plutocracia, abrimos comillas, el grupo de los más ricos dentro del segmento de los ricos, al punto de imponerle a la sociedad una ideología fanática en materia de fiscalidad, llevándonos al extremismo peligroso de, por ejemplo, la preponderancia absoluta del pago abusivo y extorsionante de los intereses de una deuda pública impagable, contra toda racionalidad de salvaguardar programas sociales que con gran necesidad ocupan grandes segmentos de la población afectados de un modo u otro precisamente por esa ideología fanática en materia de fiscalidad. 7. Dentro de este tétrico escenario de la institucionalidad que fuera diseñada en otro momento de nuestra historia para la inclusión social y la movilidad ascendente, hoy emerge un terrorífico poder destructivo, la tal regla fiscal, misma que fuera aprobada con la ley del combo fiscal en el año 2018 por parte de la actual Asamblea Legislativa, la más antiobrera y desde la fundación de la denominada Segunda República en 1949, dado su arrodillamiento ante el poder de la plutocracia. 8. Esta circunstancia se conecta con la dura realidad sufrida por los sectores mayoritarios de la población costarricense, al tener el mandatario más impopular y más detestado desde que se tienen registros de opinión,
criterios ciudadanos desdeñados con la grotesca frase de que él no gobierna para las encuestas. Cierto, ha venido gobernando para la plutocracia y en acuerdo con los partidos políticos operativos funcionales de la misma, Liberación, Unidad, PAC y los religiosos. 9. Llega el bicentenario con una amplia presencia política delictiva del crimen organizado y del negocio del narcotráfico, avanzando en el control social, territorial, de una manera espeluznante. Y por el contrario, unos cuerpos policiales debilitados, mal pagados, agredidos salarialmente, con dramáticos casos de hambre familiar y gran precariedad de existencia. 10. Llega el bicentenario que tiene la clase trabajadora con suerte, entre comillas, de tener empleo formal y salario fijo, con su ingreso congelado, precarizado y altamente endeudado. Además, con un fuerte ataque empresarial al salario mínimo, al que se le quiere imponer una reducción de al menos el 10%, para así incrementar los niveles de explotación obrera por una parte y por otra la orgía de acumulación desenfrenada de capital en que está la plutocracia gobernante. Llega el bicentenario con prácticamente la mitad de la población económicamente activa, el PEA, en el desempleo, en la informalidad, en el cuenta propismo, en el come cuando hay, al margen de la seguridad social, o con la cantaleta del emprendimiento, que no es otra cosa que promover la informalidad y debilitar los derechos de las personas trabajadoras y sus organizaciones. Llega el bicentenario con la crisis educativa más profunda desde la promulgación de la Constitución Política de 1949, con un deterioro sistemático que ya venía dando señales perversas desde antes de la llegada de la pandemia, tratando de justificar la plutocracia, este magno retroceso, echándole la culpa, responsabilizando a los movimientos sociales de los años 2018, 2019 y 2020, en una parte, y por otra, con lo del COVID. Tendremos una generación de gran pobreza intelectual en el futuro inmediático. 13. Llega el bicentenario a la tierra que proclamó ante el mundo tener el 25% de su geografía como áreas de conservación. Pero hoy sus parques nacionales son guarida del narco y del crimen organizado. Coto de la caza furtiva, con un equipo humano de protección al borde de la extinción para facilitar la privatización de nuestra herencia ecológica. Llega el bicentenario con ausencia total de políticas urgentes y visionarias en materia de seguridad y soberanía alimentaria nutritiva, las cuales supone que deben tener un carácter estratégico ante el riesgo de hambrunas en medio del severo proceso de deterioro del planeta producto del cambio climático, para el cual tampoco hemos tomado previsiones como nación y como sociedad. Entonces podemos conmemorar este bicentenario como si estuviera todo normal. Horizonte utópico, la transformación de la sociedad en aras de hacerla más justa, democrática e incluyente en todas sus dimensiones: económica, ambiental, política y sociocultural. Nuestra misión: promover desde la clase trabajadora un Estado social de derecho, equitativo e incluyente, con pleno respeto de los derechos humanos, del medio ambiente y la ecología.
a través de la reflexión, la propuesta y la participación social y el desarrollo de nuestra capacidad organizativa. Nuestra visión interna: somos una organización político-sindical de carácter clasista y democrática, honesta y transparente, cuya membresía ostenta una elevada conciencia social, de género y ecológica. Nuestro accionar se basa en la solidez financiera y administrativa, el trabajo planificado y la eficacia de su equipo humano. Externa, ANEP es parte de un dinámico movimiento social de reconocida capacidad de interlocución e incidencia en la toma de decisiones nacionales y con una propuesta alternativa de desarrollo equitativo e incluyente. Estrategia principal: interactuar y construir alianzas con diferentes actores políticos y sociales que coincidan con nuestros fines y valores, incluyendo opiniones político-partidistas o personalidades relevantes de la vida nacional, si las exigencias del momento así lo determinan. Hoy es 15 de septiembre del 2021 y en el marco de la conmemoración histórica del bicentenario de la independencia de Costa Rica con respecto a España, aunque es pocos días después, el 29 de octubre de 1821, cuando los compatriotas de entonces deciden verdaderamente asumir la soberanía costarricense como nación libre, que para quienes hemos venido practicando el sindicalismo en tiempos de CLCs, desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, declaramos que estamos plenamente conscientes de que la hegemonía política no está del lado de los sectores populares, ni de las amplias mayorías de la población costarricense que, por una diversidad de factores, está quedándose por fuera de los beneficios del crecimiento económico y de la integración social. La pandemia del COVID-19 tan solo vino a mostrar la dureza de la involución social del desarrollo económico del país, aumentándose el proceso de deterioro ético-moral mostrado por la clase política tradicional desde hace ya bastante tiempo. B. Que siendo así, la Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, la del Bicentenario, relanzamos la declaración inspiradora de Sindicato Rebelde formulada con ocasión del cincuentenario de la ANEP en 1998 como proclama de motivación ética de nuestro accionar sociopolítico, ahora potenciado con la inserción a todo nivel en nuestra práctica sindical de la promoción y de la defensa de los derechos humanos integralmente conceptuados, los cuales de un modo u otro nos darán una mayor y mejor capacidad de defensa obrero-social ante la necesidad de incrementar la resistencia popular a la implantación plena en el país del modelo neoliberal por una parte, y por otra, aportar para la construcción de la nueva hegemonía que necesita la democracia. C. Que así planteado, proclamamos: somos Sindicato Rebelde,
porque no aceptamos un orden económico concentrador, abusivo de la riqueza y que exhibe sus episodios de corrupción con el más descarado cinismo, sin pudor cívico alguno. En consecuencia, la lucha cotidiana por los derechos humanos nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una democracia alternativa. Somos sindicato rebelde porque no aceptamos la perversión de la división republicana de poderes, tal y como lo hemos venido viviendo en carne propia, solamente para favorecer el insano egoísmo y el desenfreno en la acumulación de capital del pequeño grupo económico que domina la iniciativa política del país en estos momentos. En consecuencia, la lucha cotidiana por los derechos humanos nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una democracia alternativa. Somos sindicato rebelde porque rechazamos aceptar la circunstancia de que la sociedad haya hecho de la exclusión en sus múltiples formas una cultura de vida ajena al humanismo, incluyendo el humanismo cristiano, y que tiene el templo de la democracia lleno de mercaderes que deben ser desalojados, para lo cual hay que enarbolar las banderas de la justicia social, del respeto a la diversidad en todos sus órdenes y de la inclusión social sin excepciones, ni siquiera la de esos mercaderes. De manera radical, rechazamos la pretensión siniestra de considerar a la vejez como enfermedad. En consecuencia, la lucha cotidiana por los derechos humanos nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una democracia alternativa. Somos sindicato rebelde porque no aceptamos que, sin renunciar a procesos de diálogo social realmente congruentes y conceptos de democracia participativa, de resultados constatables y verificables, nos convoquen a procesos de acoplamiento en el orden autoritario totalitario del pensamiento único como lo pretende imponer la hegemonía económica dominante, buscando legitimarse. En consecuencia, la lucha cotidiana por los derechos humanos nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una democracia alternativa. Sindicato rebelde porque creemos en la igualdad y en la equidad de género, pero a todo nivel de la sociedad, y no solo en el de la élite político-económica hegemónica, conscientes de que nos falta mucho camino por recorrer para que la corriente sindical que motiva nuestro accionar supere la cultura patriarcal que descarga todas sus consecuencias en las mujeres de la clase trabajadora especialmente. En consecuencia, la lucha cotidiana por los derechos humanos nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una democracia alternativa. Somos sindicato rebelde porque la práctica real de un ambiente nacional y sindical de la más amplia diversidad y de tolerancia en todos los órdenes de la vida en sociedad, sin incluir a ninguno, es, en no pocos casos, una quimera y es imprescindible para una dignificación plena de la clase trabajadora que representamos y, en general, de toda esa población asalariada que por lo general no puede expresar libremente lo que sueña, que luchemos contra toda forma de exclusión. Las bonitas declaraciones no alcanzan para lograrlo. En consecuencia, la lucha cotidiana por los derechos humanos nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una democracia alternativa. 7. Somos sindicato rebelde porque, como creyentes en la democracia, no aceptamos que el derecho constitucional de libertad sindical en las empresas privadas, pese a tímidos avances, se violente de manera sistemática,
sabiendo que el mismo postulado que permite al empresariado formar sus propios sindicatos, las cámaras, es el mismo que les faculta a sus propios trabajadores y trabajadoras para tener acceso a la organización sindical. En consecuencia, la lucha cotidiana por los derechos humanos nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una democracia alternativa. Somos sindicato rebelde porque nos negamos a acomodarnos al quehacer sindical inocuo para la hegemonía dominante. Por tanto, seguiremos trabajando, estudiando, invirtiendo, buscando las mejores asesorías para profundizar nuestro camino propositivo en todos los órdenes de la vida cotidiana: tributario, fiscal, salud, seguridad social, seguridad y soberanía alimentaria nutritiva, seguridad ciudadana, ecológica ambiental, autonomía energética, entre otros, coadyuvando para generar la propuesta político-social alternativa, en solitario, en alianzas naturales, en coaliciones atípicas, en convergencias inesperadas, siempre que la promoción del bien común y el bienestar de la clase trabajadora asalariada, especialmente la que representamos, esté de por medio con fin esencial y estratégico. Además, dándole sentido estratégico a la formación sociopolítica de las actuales y venideras dirigencias de nuestra organización. En consecuencia, la lucha cotidiana por los derechos humanos nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una democracia alternativa. Somos sindicato rebelde porque no aceptamos la perversión de las visionarias intenciones de las nobles personas patrióticas costarricenses que nos precedieron para garantizarnos un ambiente ecológicamente sano a carta cabal, de preservación plena de la riqueza, de la riquísima naturaleza verde que la providencia nos dio, resistiéndonos a mirar para otro lado ante las peligrosas tendencias de abandono de la política pública en su resguardo para proceder a su privatización, comercialización. En consecuencia, la lucha cotidiana por los derechos humanos nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una democracia alternativa. Somos sindicato rebelde porque ante el estrechamiento y la perversión de la institucionalidad democrática, levantamos la concepción política de la democracia de la calle, como mecanismo legítimo de acción cívica cuando la clase gobernante lo es para sí misma, en detrimento del bien común. En consecuencia, la lucha cotidiana por los derechos humanos nos da nuevos bríos para el aporte constructivo hacia una democracia alternativa. Primero, por la defensa de la institucionalidad pública diseñada para y por el bien común, para la inclusión social y económica y para la eliminación de la desigualdad, entre paréntesis, la Caja del Seguro Social, instituciones como el ICE, el INS, el AIA, FANAL, CNP, el INDER, Cincinnati, Educación y otras, así como su reconstrucción y redefinición en los casos que corresponda, respetando los valores y principios de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949. 2. Por una reestructuración y una reingeniería de la deuda pública y de su obsceno pago de intereses mediante una transparente auditoría ciudadana. 3. Por una transformación tributaria estructural con el fin de quitarle al actual sistema tributario su naturaleza injusta y corrupta. 4. Por una verdadera reactivación económica centrada en el potenciamiento y apoyo de diversas formas y sistemas de emprendimiento productivos a nivel de micro, pequeñas y medianas empresas, encadenada a una política salarial que incremente el poder adquisitivo de la gente trabajadora y específicamente por un nuevo salario mínimo. 5. Por una política pública con sentido estratégico en materia de seguridad y soberanía alimentaria nutritiva,
que no solamente garantice la alimentación nutritiva necesaria y suficiente para el pueblo costarricense, sino que sea uno de los ejes de una nueva actividad económica con inclusión social y productiva. Por la supremacía absoluta de los derechos humanos integralmente conceptuados y sin exclusiones, en específico y a nivel de clase trabajadora, el pleno imperio de los contenidos de la opinión consultiva sobre los derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga y su relación con otros derechos con perspectiva de género, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de obligado cumplimiento para Costa Rica. 7. Por la protección de la ecología como ha sido planteada por el Papa Francisco en su mensaje con motivo del 75 aniversario de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, sentando las bases para una práctica ético-política en la convivencia humana con la naturaleza, asumiendo los desafíos de un sustancial y multifacético aporte obrero a la lucha universal contra el cambio climático. 8. Por el combate frontal a todas las formas de corrupción con fondos públicos, mediante la colusión de los intereses corporativos privados con los de la clase gobernante corrupta, así como también contra la corrupción con fondos privados que perjudican a las personas inversionistas, especialmente de pequeñas y medianas circunstancias económicas. 9. Por un movimiento sindical cercano a la comunidad, a la gente y a la ciudadanía, aportando así para la construcción del nuevo sujeto que requiera de la democracia de real práctica participativa, teniendo esta en la democracia de la calle uno de sus más legítimos mecanismos de acción cívico-pacífica. 10. Por la democratización del acceso de la gente a la comunicación colectiva, mediando el uso ciudadano de las frecuencias del espectro radioeléctrico que son propiedad estatal. No tenemos noción exacta de si una concepción de práctica sindical hacia afuera, es decir, extramuros del concepto clásico del sindicalismo, se haya o se esté practicando en otras latitudes. No sabemos si el concepto de sindicalismo ciudadano ya esté patentado o en otras tierras con este específico nombre o con otra denominación parecida. Sin embargo, para tratar de especificar qué estaríamos proponiendo como concepto de sindicalismo ciudadano, es preciso tener presente lo siguiente. 2. La corriente sindical que representamos tiene como su horizonte utópico la transformación de la sociedad en aras de hacerla más justa, democrática e influyente en todas sus dimensiones, económica, ambiental, política y sociocultural. A la vez, es misión de dicha corriente sindical promover desde la clase trabajadora un Estado social de derecho equitativo e incluyente, con pleno respeto de los derechos humanos y del medio ambiente, a través de la reflexión, la propuesta y participación social y el desarrollo de nuestra capacidad organizativa. 3. Por otra parte, tenemos suficiente claridad de que las indicaciones planteadas en nuestro horizonte utópico implican el desarrollo de nuestros máximos esfuerzos para aportar en la necesaria construcción del sujeto histórico que está llamado a imponer una nueva hegemonía sociopolítica y económica en la concepción del desarrollo nacional, ante el evidente fracaso de las extremistas propuestas neoliberales, por una parte, y por la otra, ante el avance de un proceso de desigualdades cada vez más notorias y excluyentes. 4. Ese sujeto histórico emanará en un sostenido proceso de construcción desde abajo, articulado multisectorialmente con sentido estratégico y con la bandera de la lucha por la vida, contrastando con la promoción de los valores de la muerte inherentes al modelo neoliberal altamente depredador. 5. Corresponde al sindicalismo en tiempos de TLCs, específicamente el sindicalismo sociopolítico del Bicentenario, en consecuencia, aportar en el proceso de construcción del sueño de una nueva hegemonía. Para ello, entre otros factores, habrá que impulsar un viraje profundo en cuanto
a su propuesta y práctica de formación político-ideológica de sus propias bases y sus correspondientes dirigencias, abriendo oportunidades para incidir en amplios sectores de la población bajo el concepto de sindicalismo ciudadano. Si nos ponemos de acuerdo internamente para definirlo en cuanto tal, en función de nuestros sueños y aspiraciones para aportar hacia un nuevo país. Punto 7. Además, es de extraordinaria relevancia asociar estratégicamente hablando los conceptos políticos de democracia y de sindicalismo, de forma tal que de alguna manera respondamos a la sistemática agresión ideológica de la dictadura de los latifundios mediáticos de propiedad altamente concentrada que, de larga data, mantienen una sostenida campaña de desacreditación y o invisibilización contra los sindicatos. 8. Por tanto, romper tal cerco y promover la concepción de que los sindicatos cabemos dentro de la democracia y que ésta no lo es si no tiene sindicatos, implica que nuestro mensaje, nuestras posiciones, planteamientos y propuestas lleguen al afuera sindical, directamente a las personas ciudadanas y víctimas de este sostenido proceso de violencia aprendida contra la práctica sindical que se manifiesta en nuestra sociedad y que ya pareciera natural según la hegemonía cultural dominante. 9. Es así que el planteamiento del sindicalismo ciudadano cobra vigencia como nuevo desafío para el movimiento sindical costarricense, como refrescamiento y como oxígeno político para nuestra propia renovación y para plantearnos nuevos desafíos en la práctica sindical más allá de los espacios laborales en que naturalmente nos movemos. 10. Intentamos ahora plantear para la discusión la siguiente propuesta de definición acerca de lo que hemos de conceptuar como sindicalismo ciudadano. Es el involucramiento comprometido y activo de las diferentes personas integrantes de las organizaciones sindicales que se insertan en la vida social activa de sus comunidades, a lo interno de sus diversas expresiones organizativas ya creadas o fomentando su creación, generando la construcción y el desarrollo de una corriente de pensamiento y de una práctica política que garantice el compromiso del Estado con la ciudadanía en cuanto a la provisión de la serie de servicios públicos imprescindibles para el bienestar colectivo y a la vez incentivando desde la perspectiva sindical la acción ciudadana para mayores conquistas en cuanto a derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, aportando así para la construcción de la nueva hegemonía política restauradora de la promoción del bien común como norma fundamental de la convivencia social. Partimos en el marco del concepto del sindicalismo ciudadano, que las personas trabajadoras son diversas y tienen diversas expresiones asalariadas, no asalariadas, remuneradas, no remuneradas, públicas y privadas, del sector formal y del sector informal. Incluso podemos incluir a la micro, pequeña y mediana empresa en este concepto más amplio, sociológicamente hablando, de la clase trabajadora. 10.3. Por tal razón, el sindicalismo ciudadano parte de los intereses, necesidades y aspiraciones económicas y sociales de esta diversidad trabajadora que ante todo es ciudadana y por lo tanto no se agota de sus relaciones laborales, sino que se expresa multidimensionalmente en diversos aspectos de su vida. 10.4. El sindicalismo ciudadano expresa, por el ejemplo, una unidad trabajadora y trabajadora de hombres y de mujeres jóvenes no asalariadas y no asalariadas
que con la comunidad y desde ella formulan una propuesta y promueven iniciativas para mejorar la calidad de vida de la población desprotegida, desarrollando acciones con el respaldo de los gremios y estos en abierta convergencia de la inserción activa del espacio comunal. 10.5. Paralelo y colateralmente, el sindicalismo ciudadano activa en venta crítica del entorno sociopolítico y económico, de modo que la comunidad, interacción directa con las posiciones del sindicato, formulan cuestionamientos y construyen planteamientos en el ámbito de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, aportando para la construcción de la nueva hegemonía política el sujeto político que se necesita para la superación del neoliberalismo y la restauración de la promoción del bien común en el eje central de toda política pública y un nuevo orden. 10.6. Desagregamos ahora a cada una de las partes componentes de esta propuesta de definición de lo que entenderíamos por el sindicalismo ciudadano. Destacamos aquí que muchos hombres y muchas mujeres patriotas, incluyendo personas trabajadoras afiliadas sindicales, han tenido o desarrollan ya experiencias de este tipo, sobresaliendo enormemente la naturaleza de la extraordinaria experiencia cívica que presentó la lucha contra la imposición del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Lo que buscamos es que desde la perspectiva de este nuevo desafío sindical se comprenda que la experiencia por venir de igual o similar signo pueda tener una articulación estructurada como parte de lo que denominamos sindicalismo ciudadano. Es el involucramiento comprometido y activo de las diferentes personas integrantes de la organización social. Estamos hablando de que las personas trabajadoras afiliadas a las organizaciones practicantes del sindicalismo ciudadano, especialmente quienes tienen cargo de direcciones sindical en los diferentes niveles de la estructura organizativa de esas agrupaciones, deciden por sí mismos asumir un compromiso de lucha por la justicia social y de manera activa, es decir, directamente con su presencia física y su pensamiento y el espacio comunitario. 10.6.2. que se insertan en la vida social activa de las comunidades y a lo interno de sus diversas expresiones organizativas ya creadas o fomentando su creación. Hablamos de que, asumiendo ese involucramiento comprometido y activo, se busca acercarse a aquellas agrupaciones de la densidad ambiental para ser integrantes de las mismas, asociaciones de desarrollos, comités patrióticos, grupos juveniles, grupos pro ornato y embellecimiento, en entidades de cultura, grupos ecuménicos, etc. O bien se propicia la formación de nuevas agrupaciones ciudadanas, comités de la tercera edad, asociaciones de estudio cívico, asistencia a la población marginada, prevención del delito y de la drogadicción, etc. De forma tal que, guardando un gran respeto por la diversidad de opiniones, se conlleve al desarrollo de la organización de la ciudadanía, teniendo presente el desarrollo de la organización de aquellos campos en que ésta ha desarrollado análisis y propuestas sobre la búsqueda y promoción del bien común. 10.6.3. generando la construcción y el desarrollo de una corriente de pensamiento y de una práctica política que garantice el compromiso del Estado con la ciudadanía en cuanto a la provisión de series de servicios públicos imprescindibles para el bienestar colectivo. Hablamos aquí efectivamente de que la inserción de la base en el involucramiento comprometido y activo busca que la institucionalidad pública diseñada para la búsqueda y la promoción del bien común cumpla efectivamente su rol desarrollado todas aquellas acciones que la defiendan y la fortalezcan, denunciando aquellas cuando las mismas se desvirtúan de intereses mezquinos o corruptos, a la vez que se potencian propuestas para elevar la calidad, la eficiencia y la eficacia con que se debe presentar servicios para el bienestar colectivo. Iniciativa sindical, la acción ciudadana para mayores conquistas en cuanto a derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. Paralelamente, nuestra política de una práctica comprometida de esto que vamos a llamar sindicalismo ciudadano. Busca no solamente aportar en el desarrollo de la democracia más allá de su ámbito político, sino que,
busca su profundización, incentivando esa actitud crítica y participativa de la ciudadanía de la cual formamos parte como organización sindical, ansiosa por el desarrollo de una sociedad más integrada, más justa, con mayor equidad y movilidad sindical, considerando que tenemos elaborada una gran base de pensamiento sindical que nos da insumos para luchar por esas mayores conquistas de derechos. Especialmente es de destacar aquí, en cuanto a ese desarrollo de derechos, el de la libre sindicalización para quienes laboran en empresas privadas, gran parte de las cuales, una abrumadora mayoría, no tiene noción de que tal derecho le competa directamente en la promoción de obtener condiciones dignas de empleo y de su defensa misma. 10.6.5 y final. Aportando así para la construcción de la nueva hegemonía política restauradora de la promoción del bien común como norma fundamental de la convivencia social. En definitiva, el nuevo camino de acción sindical que estamos tratando de promover, el sindicalismo ciudadano, no está aislado de un entorno creciente de desigualdad, exclusión social, corrupción y depredación ecológica. Por tanto, se impone una nueva política para la acción gubernativa y, en general, para la acción de diversos poderes del Estado. Esto es, que vamos a aportar para que se construya esa nueva hegemonía política necesaria para el surgimiento potente de las condiciones hacia la instauración de una nueva Costa Rica inclusiva y solidaria.